Expresidente de la República. El hombre que trajo la seguridad democrática a Colombia. Fundador de la fuerza política de derecha más influyente de lo corrido del siglo XXI. Y un posible autor intelectual de hasta 6.402 personas asesinadas. A buenas que malas es la persona con más poder político en el país. Si pudiéramos apuntar a un individuo como dueño de Colombia, definitivamente sería él. Ha evadido los senderos de la justicia con el poder e impunidad que su presencia ha causado en las aras del Capitolio Nacional. ¿Qué lo llevó a ser quien es? ¿Qué podemos rescatar de su mandato? ¿Por qué para algunos es héroe, para otros villano y para otros un genocida? Nacido el 4 de julio de 1952 en Medellín, Álvaro Uribe será y sería el hijo favorito de la región paisa. Su madre fue concejal y más que todo participante del plebiscito nacional para el voto femenino del año 1957. Se graduó del colegio Jorge Robledo como el mejor bachiller de su año. En 1977, luego de cursar parte de su carrera con matrícula de honor, obtuvo el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. También exhibe un título postdoctoral en Harvard, que se ganó con una beca patrocinada por el gobierno británico. A finales de los 70s, cuando todavía estudiaba en la Universidad de Antioquia, comenzó su vínculo con el Partido Liberal y por ende empezó desde muy joven su carrera política. Su recorrido político empezaría como tal en el año 1976, cuando se convirtió en jefe de bienes de las Empresas Públicas de Medellín, EPM. Fue secretario general del Ministerio de Trabajo en 1977 y director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. En 1982 sería elegido por Belisario Betancur como alcalde de la ciudad de Medellín, cargo que ejerció solo por 5 meses. En el año 1983 ocurre el punto de inflexión clave que llevó a Uribe directamente a la presidencia. Su padre, Alberto Uribe Sierra, un terrateniente y campesino paisa, sería asesinado por las FARC. Esto hizo que Uribe comenzara su campaña contra el grupo guerrillero. Los integrantes de la FARC, responsables de secuestros, de narcotráfico, de asesinato de niños, de reclutamiento de niños, no vayan un día a la cárcel. Su carrera atraviesa casi todos los poderes posibles. Fue concejal, senador liberal, gobernador de Antioquia e infinidad de cosas más. Y aunque ahora la imagen que tenemos es de un joven inteligente, con capacidad de masa y además con experiencia amplia, cosas que son innegables de Uribe, no estamos hablando de ningún santo. Algunos de los chicharrones de Uribe nacen entre estos periodos. Uno de los que probablemente sea más grave sería la Ley 100 de 1993. Y para entender esta ley debemos entender bajo qué contexto ocurre. Aquellos principios de los 90 fueron tiempos fuertes, en donde el panorama político se tornaba agreste y la violencia era un pan partido en la mesa. Un proceso de paz con el M sonaba entre el vulgo. La reforma constitucional era probablemente el mayor cambio en el esquema de poder social y político de la segunda mitad del siglo XX, y los carteles de la droga aullaban en su auge. Un país en crisis y una crisis en la administración de la crisis. En ese entonces, el joven Álvaro Uribe comienza la promoción de su conocida ley. Los sistemas de salud y pensión estaban llenos de inequidades y problemas. Definitivamente requerían una reforma. Uribe tomó la necesidad y nos vendió la solución. La Ley 100 permitió la privatización de las entidades públicas, principalmente las entidades prestadoras de los servicios de salud y pensión. Cito a Orlando Andrés Bilbao Flores y Alberto José Mitoa Jiménez en un trabajo de grado donde dicen: podemos decir, después de más de 20 años de vigencia de la Ley 100, el sistema de pensiones todavía no cumple con el principio de universalidad, ya que hoy no todos los adultos mayores de 60 años residentes en el país tienen derecho a una prestación social. También puedo citar a Pablo Casali, especialista en seguridad de la oficina de OIT para los países andinos, y Estefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Antes de la Ley 100 de 1993, la cobertura pensional era de aproximadamente el 20%. Evidentemente, los avances en términos de cobertura pasiva fueron de menores proporciones y no muestran progresos desde 2013, cuando los porcentajes de cobertura alcanzaron el 24%.
Todo tiene algo bueno. La Ley 100 en aspectos de cobertura de salud es un éxito rotundo. Cito a Jairo Humberto Restrepo Sea, un economista y profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. En lo que respecta al aseguramiento, el sistema se conserva intacto y más bien se ha fortalecido buscando la cobertura universal y mejoras en el acceso. También me cabe recalcar la opinión de la Asociación Colombiana de Cirujanos que dicen, y cito, el incremento en el costo de salud es alto y progresivo debido a las nuevas tecnologías, a los medicamentos, a la infraestructura, a las cargas salariales del personal de planta y principalmente a la inflación. Ante todo este desequilibrio, las EPS tratan de compensarlo a expensas de los honorarios de los médicos y de los demás integrantes del equipo de salud, lo que, aparte de configurar una grave injusticia, incide negativamente en la calidad del servicio. Una ley de naturaleza polémica y que, en conclusión, no soluciona los problemas que existen en un sistema altamente deficiente, aunque ha solucionado la cobertura e inversión nacional en el sistema de salud, también carga consigo una gran deuda de hasta 16.6 billones y ha traído consigo una burocracia que hace de procesos de urgencia procesos interminables. Lo que probablemente más genera controversia sea la relación del expresidente con los grupos paramilitares, algo que ya es innegable, a pesar de lo que algunos exclaman. La Fundación sin ánimo de lucro National Security Archive en Estados Unidos dice en su página, y cito, un memorando de 2004 muestra que un alto funcionario del Pentágono le dijo al secretario de Defensa Donald Rumsfeld que es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares durante el periodo en cuestión del presente caso. Funcionarios del Pentágono y de la Embajada de Estados Unidos describen varios relatos de los supuestos vínculos de Uribe con los paramilitares que se remontan a su época como gobernador en los años 90. Según información de medios norteamericanos, la relación de Uribe con el paramilitarismo es por poco un hecho, y bajo ese criterio se entienden muchas cosas, como la conocida masacre del Aro, acontecida en el 22 de octubre de 1997, donde según dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos murieron por lo menos 15 personas, y cito el medio donde conseguí la información. El mismo fallo cita un testimonio en el sentido de que la gobernación del departamento de Antioquia, entonces a cargo de Uribe, se negó a prestar protección a los habitantes del Aro al enterarse que el ataque paramilitar era inminente. Otras fuentes, como la declaración de Mancuso, dicen que el entonces gobernador de Antioquia prestó un par de helicópteros que embarcaron a los paramilitares perpetradores de los atroces hechos. El ascenso de Uribe a la presidencia era imposible de detener en este punto. Su inmensa adquisición de poder a una joven edad le hizo el candidato perfecto para obtener la presidencia en ese momento. Pero las cosas no iban bien para el presidente. Tenía un límite claro: el Partido Liberal. Todo el territorio nacional. Yo insisto en lo que usted insiste. Uno de los momentos más trascendentales. Los liberales postulaban a Horacio Serpa como candidato favorito y a Uribe no le gustaba esa idea, pues le quitaba la posibilidad de pelear las elecciones ante las urnas públicas. El claro ganador para las aras del poder político era, como no, Serpa. Veníamos de una pésima administración conservadora. El candidato tenía una buena imagen y, lo más importante, contaba con el apoyo del Partido Liberal. Eso, sumado a una debilitada fuerza conservadora con un candidato poco recordable, aseguraban la presidencia a los liberales. Pero entre las sombras nacía un gran jugador de la estrategia política: Uribe. Hay que llevar de la mano, compatriotas, que existe entre las... No feliz con la decisión liberal y con las bases que la Constitución del 90 habían creado, formó entonces el conocido partido Primero Colombia. Primero Colombia. Hay que llevar de la mano la política de seguridad democrática y la política de inversión social. Burlas de su candidatura llegan a los oídos del poder en las armas partidistas de Colombia. Inaudito pensar que un partido no afiliado a los liberales o conservadores ganase las elecciones, pero a lo lejos los analistas políticos sabían que pasarían. Uribe brindaba algo que Colombia necesitaba: una idea de seguridad que trajera paz a un país en caos. Los colombianos quieren un hombre con pantalones, decía Revista Semana, y Uribe Vélez, que tiene pinta de pantalón corto y cara adolescente imberme, tiene la imagen de tenerlos bien puestos. Y aunque las encuestas dictaran lo contrario, Uribe arrasaba con todo lo que veía en su frente. En un punto se debatió el segundo lugar ante Noemí Salina, aún con Serpa sacándole incluso el doble del valor en las encuestas. ¿Qué permitió a Uribe a ascender de tal manera? Pues véalo usted mismo. Compatriotas, acompáñenme, no les fallo. Colombia necesita un gobierno de mano firme contra la corrupción, la politiquería, de mano firme contra la violencia. Yo reduciría el Congreso. Eso no puede seguir costando 300.000 millones al año.
Hay que tener un Congreso sin privilegios pensionales, sin privilegios salariales. Un Congreso no de 262 congresistas, de 150. Yo cerraría mucho consulado y mucha embajada que no se necesita. Un don de la palabra inherente en su discurso, una rabia que todo un país contenía, una promesa de mano firme que había faltado en el gobierno de Pastrana. Sus números eran abrumadores para los liberales y conservadores. Los tradicionales veían paralizados cómo Uribe pasaba de un 39% hasta casi un 60% en cuestión de semanas o meses. La popularidad del candidato dejaría a cualquiera de los partidos tradicionales fuera de la repartición de la torta política. El liberal seguía estancado en Serpa, quien ya en este punto había perdido todo el poder político y ya no movía las masas necesarias para continuar la campaña. Los conservadores estaban frente a unos candidatos incapaces y su ficha fuerte seguía estancada en el cuarto puesto. Frente a las presiones internas, el siempre junto Partido Conservador se tuvo que someter ante el candidato favorito y concluyó por adherirse a la campaña de Primero Colombia. El día de las elecciones llegó. Las lecturas de los resultados eran lentas y cada vez Uribe ascendía más en números. Finalmente, el domingo 26 de mayo del 2002 se proclama a Álvaro Uribe Vélez como próximo presidente de Colombia. Por primera vez desde el año 1958, cuando la Junta Militar destituye a Rojas Pinilla como presidente, un partido político distinto a los tradicionales liberal y conservador dispone a un presidente en la Casa de Nariño. Un evento inaudito que de alguna manera cambia la forma en que la política se ejecuta en este país. Uribe era presidente. Uribe empezaría su campaña con la prometida mano dura, la política de seguridad democrática promovida por él y su ministra de Seguridad, Marta Lucía Ramírez, comenzaba su curso en el año 2002. Esta idea facilitaba la cooperación entre la ciudadanía y los órganos del Estado para establecer control en el país. También fortaleció los órganos de orden y estableció un sistema de recompensa entre el gobierno y los ciudadanos por quienes brindaran información importante. Los hechos están allí. El debilitamiento del ELN, de FARC y demás fue evidente. El ejército recuperaba a poco el poder de un estado abandonado por la ineficiencia de los gobernantes anteriores. La operación Jaque es una de las operaciones exitosas mejor ejecutadas por el Ejército Nacional. La inversión militar aumentó estrepitosamente y demás puntos a favor que podemos enumerar de una política que en sí endureció fuertemente al Ejército Nacional y más que todo al promotor de dicha ley, Álvaro Uribe. Pero no todo es color de rosa. Aunque los resultados de la política de seguridad democrática fueron evidentes y siguen siendo el banderín del movimiento uribista, hay que ver el otro lado de la moneda. 16 de octubre de 2002. Comienza en las horas de la mañana la conocida Operación Orión, que desarticularía el funcionamiento de grupos guerrilleros urbanos en las comunas pobres de Medellín. Y aunque el ejército cantaba éxito, las calles y las casas de la comuna vivían un dolor indescriptible. El medio IPC informa sobre los resultados de la reunión sobre la JEP para el esclarecimiento de los hechos de la Operación Orión, donde no solo participó el Ejército Nacional como se le vendió a la población colombiana, también lo hicieron los grandes amigos del expresidente, la SAUCE. 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la fuerza pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias. En un estado de excepción que brindó facultades extraordinarias al presidente y que dio pie al paso de desarrollo de esta en la Comuna 13 de Medellín. Así como esta operación, hay muchas en las que es evidente la cooperación del Ejército Nacional con los paramilitares y la disposición de la fuerza pública para ejecutar personas a diestra y siniestra. Póngase de ejemplo a las masacres de Puerto Valdivia, Antioquia, la de San Juan de Arama y la de Jamundí, así como ocurrieron las 6.402 personas asesinadas de manera extrajudicial entre los años 2002 y 2010, un asunto que ya he tratado pero que vale la pena recapitular. Según RCN, en el marco de la política de seguridad democrática, los asesinatos extrajudiciales aumentaron un 154%. Los civiles eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, vistiéndoles con ropa militar y colocándoles armas. Fosas comunes con cientos de cuerpos ya indistinguibles y crematorios solo comparables al Holocausto. Son los residuos que la otra cara de la moneda muestran del gobierno Uribe. Aunque con Uribe todo hay que decirlo, económicamente su gobierno no fue tan caótico.
Para el año 2006, cuando Uribe sería reelecto en un segundo periodo consecutivo para la presidencia 2006-2010, la inflación alcanzó, según el DANE, el tope del 4.48% año corrido. Para hacerle la comparación, en el año 2019, cuando Iván Duque cumpliría año y medio en la Casa de Nariño, la inflación alcanzaría el 3.80% en variación anual. Después de la pandemia, Colombia conseguiría el 13.12% de variación anual para el año 2022. Una situación de crisis similar le tocaría a Uribe. En la crisis inmobiliaria del 2008 y los problemas de los bancos en Estados Unidos destaparía una de las peores crisis vividas por los yanquis. Eso obviamente se reflejó en la economía colombiana, altamente dependiente de sus amigos del norte. En ese año, Colombia conseguiría una inflación del 7.67% variación anual, pero que el presidente conseguiría bajar hasta el 2% de variación anual. Revisando un poco el pasado podemos ver una cosita ciertamente interesante. Y aunque hasta ahora ciertamente lo dicho del expresidente en el ámbito económico no está tan mal, hay que ver un par de cositas demasiado malas. Una de las grandes polémicas que se le suelen atribuir a Uribe es el 4 por mil. Muchos afirman que él fue el que inventó el impuesto, cosa que es errónea, pero que tampoco es que podamos exhibir a Uribe la responsabilidad total. El impuesto al 4 por mil fue un gravamen temporal creado en el año 1998 por el presidente Andrés Pastrana. En ese entonces no era impuesto 4 por mil, sino 2 por mil. Mediante el decreto 2331 del año 1998, se daría apertura al impuesto para ayudar a los bancos con la crisis económica del 1998-1999. Impuesto que después se prolongaría hasta el 31 de diciembre del 2000, debido al terremoto en el eje cafetero, como dicta la ley 508 de 1999. Aunque, de manera descarada, este se prolongaría una vez más, ahora con un aumento al 3 por mil en la ley 633 del 2000. Ya en 2003, con Uribe como presidente, este impuesto aumentaría al ya conocido 4 por mil mediante la ley 863 del 2003. Y aunque Uribe no fue el inventor del impuesto, se le culpa de hacer que el impuesto pasase de un estado temporal a uno permanente mediante la ley 1111 del 2006. Para mí, la medida económica más polémica del presidente sería aquella de afán de privatización y de venta de empresas públicas a filiales extranjeras o nacionales. Por nombrar dos de las muchas, la venta de Telecom, la empresa pública de telecomunicaciones que fue vendida en parte a Movistar, con quien cambiaría de razón social pasando a ser Telefónica Colombia, que funciona en el país bajo el nombre de Movistar. Y aunque las arcas públicas presentaban problemas ese año, Telecom era de los activos más rentables que tenía el Estado colombiano. Unos y otros consideran la venta como buena o mala. Lo único que se puede decir es que la empresa en este punto no es ni siquiera colombiana. Quien la posee en su mayoría es Telefónica, una filial española quien posee el 67% de la empresa. El Estado colombiano cuenta con el 32,5% y el fondo de pensiones que tiene el 0,5%. Números colombo-venezolanos, una empresa alianza creada entre Pequiven y Ecopetrol en el año 1967, dedicada a la agroindustria en Colombia y Venezuela. En el año 2006, el presidente y su gobierno tomarían la decisión de vender la empresa que cumplía 33 años de funcionamiento a Pequiven, la filial venezolana que pasó del 42.2% en la posesión de la empresa hasta el 100% después de la compra de las acciones de Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial, además de la compra de las acciones del tercer accionista, quien sería una empresa neerlandesa. Monómeros colombo-venezolanos cobraría un rol importantísimo en la industria textil y agropecuaria en Colombia, debido a la producción de sus productos químicos, pero en el año 2021 se declararía en quiebra, no solo por la crisis del COVID-19, sino por la crisis interna que vivía Venezuela. Hasta hoy en día, el expresidente es el hombre con más poder de Colombia. Es uno de los grandes influyentes de las decisiones políticas y una de las personas que más influencia electoral, económica y social moviliza en Colombia. Ya queda en manos del espectador decidir si lo considera un héroe, un villano o un genocida. Apartarse de opiniones en este caso es irrisorio. A mi consideración, Uribe es uno de los presidentes que más vidas humanas le ha costado al país. Uno que ha demostrado un sadismo sin límites con tal de cumplir sus objetivos. La Ley 100, el establecimiento del 4 por mil, los falsos positivos, los lazos con los paramilitares, un afán de privatización de empresa pública, son entre otros una de las cuestiones por las que considero Uribe como un presidente deficiente, uno con afán de poder y control inconseguible, uno que empedernido en sus metas hace lo que sea, así cueste mucho. Sigo entendiendo a quienes le defienden. Muchos son personas que vivieron el conflicto en su apogeo. Es innegable que las acciones del presidente detuvieron de alguna manera a las guerrillas, pero con el costo de perpetrar el cáncer del paramilitarismo en el país. Adoración, idealismo, optimismo empedernido alrededor de su imagen. Innegable lo que hizo, tanto lo malo como lo bueno, si eso existiese. Sin más que decir, esto fue Charla de Elevador y nos vemos en el próximo piso. Hasta luego.